Espacio en la palabra del Señor. Ok, Pastor David. Bueno, aquí le está con nosotros, ahí le presento, le saluda a mi compañero Luis Fernando García. Un placer, Pastor David, tenerlo en esta mañana. Bendiciones, guerrero, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Y listo para escuchar los códigos del reino. Los códigos del reino, los códigos del reino. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, comezón de oír o hambre por la palabra. ¿Se puede uno confundir con eso, aún estando dentro de la iglesia, aún teniendo unos años de estar en el evangelio? ¿Puede haber confusión en eso, Pastor David? Sí, y quiero empezar este tema con un texto bíblico que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Quiero leerlo en varias versiones para que podamos ampliar el contexto de lo que queremos transmitir en esta mañana. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, haciendo referencia a la sana doctrina, la palabra de Dios, al fundamento. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿E irán tras los qué? Tras los mitos, dice el texto que estamos leyendo. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960, el mismo versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire que está hablando de mitos, está hablando de fábulas. Y leamos una última versión, leamos esta versión, traducción, palabra de Dios para todos. Versículo 3 dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscan rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas, Entonces, el título del mensaje es bien claro, es bien contundente, es bien específico. Hambre de la palabra o comezón de oír. Hambre de la palabra o comezón de oír. Y como en una ocasión anterior les hablaba, hay una sevicia, hay un desenfreno, podría decir una lujuria, pero una lujuria a nivel del conocimiento, porque la lujuria no solo aplica a temas de índole moral o sexual, sino que la lujuria, por ejemplo, hay lujuria al dinero, ¿sí? Hay lujuria al dinero. Pero en este caso es una lujuria por escuchar mitos, una lujuria por escuchar fábulas, una lujuria por escuchar fake news, una lujuria por hacer que su fuente de información no sea la palabra, no sea el texto bíblico, sino que sean muchas otras fuentes. Y hay una gran preocupación. Y la gran preocupación es que cuando uno mira el libro del profeta Isaías, uno encuentra que Isaías tiene tres momentos. Está el Isaías antes del exilio, está el Isaías en el exilio y el Isaías posexílico. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con esta generación de cristianos. Tenemos los cristianos antes de la pandemia, los cristianos en la pandemia y los cristianos pospandemia. Pero si nos ubicamos en los cristianos de la pandemia, hay un gran peligro, y es que los cristianos de la pandemia han desarrollado un síndrome, que es el síndrome de comezón de oír fábulas,
de oír mitos, de oír todo lo que circula en cadenas de WhatsApp, todo lo que circula en redes sociales, y estamos cambiando la palabra por los mitos, la palabra por las fábulas, estamos cambiando la palabra por mucha información. Hay una sobresaturación de información. Los sociólogos hablan de la infopandemia. Yo le he llamado la teopandemia. Hay una teopandemia, hay un tema impresionante y se ha despertado en la gente, se ha despertado una lujuria por toda esta clase de información. Hay comezón de oír y el gran peligro es que estamos perdiendo el hambre por la palabra. Estamos perdiendo el hambre por la palabra y tristemente muchos cristianos, muchos líderes, mucha gente de influencia ante determinados grupos sociales han caído en esa tendencia de ese comezón de oír, y no solo comezón de oír, sino de estar alimentando una generación que tiene comezón de oír con este tipo de informaciones, cuando lo que nosotros necesitamos en este momento es alimentar y desarrollar hambre por la palabra de Dios. Sí, señor. Pastor, ¿y fábulas o mitos como cuáles? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que tener mucho cuidado con las mezclas. Hay un diseño de las tinieblas que es el diseño babilónico. Y el espíritu de Babilonia tiene una característica, y es que el espíritu de Babilonia es especialista en mezclar cosas. Entonces, por ejemplo, mire, hay campos en los cuales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque no somos profesionales en esos campos, ¿sí? No somos profesionales en esos campos. Sí. Y no tenemos una información técnica. Y segundo, tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes. Cuando una fuente es dudosa, una información es dudosa. Ese es un código sencillo. Cuando una fuente es dudosa, una información es dudosa. Ejemplo, yo he visto gente que no tiene criterio médico, que no tiene criterio científico, que no tiene criterio epidemiológico, criterio en el campo bacterial, dando datos cuando no hay un criterio serio en lo que se está transmitiendo y en lo que se está hablando, ¿sí? Porque nosotros no somos científicos en el caso pastoral. Bueno, yo en Colombia no conozco ningún pastor científico que haya hecho una especialización o tenga un estudio profesional en determinadas áreas de la ciencia, pero a veces escucho personas que desde el altar están dando unos datos y esos datos se sustentan en fuentes no fiables, en fuentes que carecen de criterio, que carecen de rigor científico, de comprobación. Entonces, ahí estamos hablando de una fábula, de un mito, porque es algo que no tiene piso, es algo que no tiene fundamento, que no tiene una estructura, esa idea, pero simplemente la tomamos, la replicamos y comenzamos a alimentar una generación que solo tiene comezón de oír cosas. Otro de los temas con los cuales debemos tener mucho cuidado es con el tema de las conspiraciones, especialmente cuando hay muchas incongruencias, cuando hay desaciertos en lo que se está diciendo, cuando no hay una comprobación. Entonces estamos alimentando de una temática conspiratoria una generación que solo tiene comezón de oír cosas, de oír fábulas, como lo dice la escritura, de oír mitos, de oír falsas enseñanzas. Pero también hay algunos temas como los temas conspirativos, los temas biológicos, los temas científicos, donde nosotros no aprendimos eso en el seminario. El que uno tenga información general y que uno le guste pellizcar aquí o allá como para documentarse y tener una mentalidad más amplia, no nos da un rigor
un rigor de autoridad en determinadas áreas. Tenemos autoridad para hablar de la Biblia, tenemos autoridad para hablar de temas eclesiológicos, tenemos autoridad para hablar de neumatología, tenemos autoridad para hablar de cristología, para hablar de muchas cosas relacionadas con el campo bíblico, con el campo teológico. De pronto hay pastores que sí son profesionales en determinadas áreas, hay pastores que son administradores, entonces ellos tienen una autoridad para hablar desde una perspectiva de la administración, hay pastores que son contadores y pueden dar datos excelentes acerca de la contabilidad, hay pastores que son abogados, mi suegro es abogado y cuando yo toco algunos temas con él me gusta escucharlo porque tiene ese peso académico, ese peso profesional para darte algunos datos con el campo, ese campo del mundo del derecho. Hay pastores arquitectos, hay pastores ingenieros, pero hay algunos temas, mis amados, donde tenemos que tener mucho cuidado porque creo que estamos alimentando una generación que solo tiene avaricia, que solo tiene lujuria por escuchar fábulas, que tiene comezón por oír temas que carecen de un fundamento, que carecen de una fuente fiable y que en vez de orientar a la gente hacia Dios, los están confundiendo y están generando toda una pandemia, no solo de información, no solo de teología, pero sino también una pandemia que eso lo están ya tocando los profesionales y hablan de que no solo en los tiempos del COVID, sino en los tiempos posteriores al COVID, el gran problema de salud mental que vamos a tener en esta generación. Va a haber una epidemia de salud mental en la gente, pero yo creo que si nosotros, en vez de satisfacer, en vez de alimentar esa comezón de oír que tiene la gente, en vez de eso, los llevamos a que desarrollen hambre por la palabra de Dios. Yo creo que no solo en tiempos de COVID, sino también en los tiempos posteriores al COVID, porque esto va a pasar, esto va a terminar. Si nosotros alimentamos una generación con hambre de escuchar la palabra, yo creo que vamos a tener mucha gente, no con problemas mentales, sino con una mente sana, con un espíritu sano y con un cuerpo sano de manera integral en Cristo Jesús. Mi pastor, temas complicados, por ejemplo, ya que usted habla de ciertos temas, como el origen del coronavirus, ¿no? Sí, lo que pasa, mis amados, es que mire, hay una cosa que para los cristianos nos ha sido muy difícil asimilar, pero hay algo que se llama la instrumentalización política. La instrumentalización política. Entonces, los cristianos estamos siendo instrumentalizados políticamente. Porque las redes sociales, los medios de comunicación, no todos, por ejemplo, como ustedes, no todos, los medios de comunicación son instrumentalizados políticamente. Yo tuve la oportunidad de hacer parte de una campaña política y el rubro más grande de un presupuesto político se dedica a comprar los medios de comunicación. ¿Sí? Una cosa es pagar una pauta, eso es diferente. Pagar una pauta es diferente a cuando tú sobornas un medio de comunicación para que ese medio de comunicación sea instrumentalizado a favor de quien le ha pagado y para que literalmente se levante contra la persona contraria. Entonces, cuando nosotros hablamos de temas de Estados Unidos, de temas de China, hay una instrumentalización política, y cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, es que aún tenemos que despegarnos de ese manto de instrumentalización política. Perdónenme la expresión, suena duro, me perdonen los oyentes y también ustedes, para que no nos convirtamos en idiotas útiles de ciertos sectores que quieren simplemente usar nuestra fe para instrumentalizarnos y para que nosotros ayudemos a fortalecer un pensamiento o un proyecto humanista que se esconde detrás de ellos. Entonces, nosotros somos especialistas en la palabra
¿En qué tenemos que alimentar a la gente? En la palabra de Dios, para no nutrir. Mire que hay un texto donde el apóstol Pablo dice, no alimentéis los deseos de la carne, no alimentéis los deseos de la carne. Y resulta que en un delito pueden haber dos implicados, quien lo cometió y quien lo secundó. Entonces, nosotros no debemos secundar, no debemos alimentar, no debemos nutrir una generación que solo tiene comezón de oír fábulas, de oír mitos, de oír conspiraciones, de oír fake news, de oír Anonymous, ¿sí? De oír todo lo que está circulando, porque eso es un bombardeo, Aarón. Eso es un bombardeo. Eso es un bombardeo por todo lado, por todo lado, por todo lado. Y hay gente que dura hasta altas horas de la noche, que se levanta. Hay gente que todo el día solo está alimentando, solo está saciando esa lujuria por el comezón de oír cosas nuevas, pero no se están alimentando de la palabra de Dios. Ok, interesante todo eso, Pastor David Silvestre. Dígame, Cuidado con Fernando. la lujuria del comezón. Sí, del querer oír, conocer cosas. Y ahí es donde, pastor, se le abre oídos, no a cosas que no tienen, ¿cómo se podría decir? Justificación ni científica, ni histórica, ni nada. Exacto, exacto. Por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte de algunos medios, de algunos, Sí. que es una instigación a la rebelión. Se está levantando una tendencia de instigación y de rebelión y de anarquía contra la autoridad. Y ahí nosotros debemos tener mucha sabiduría, mucha sabiduría, mucha sabiduría. Nosotros no hemos sido ni gestores de violencia históricamente los cristianos, tampoco hemos sido subordinados a los poderes políticos gobernantes en un determinado territorio, pero nosotros, nuestra forma de expresar y de comunicar nuestras indiferencias es diferente, porque creo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una marca y es que dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Entonces debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con toda esa infopandemia, con toda esa comezón de oír fábulas, de oír mitos que estamos viendo en las redes sociales, porque al fin no nos va a llevar a nada bueno, porque allí no está la palabra, porque allí no está ese contenido escritural, ese contenido bíblico. Y lo más peligroso es cuando hacemos mezclas, cuando tomamos toda esa infopandemia y queremos sustentarla bíblicamente. Ese es un cóctel peligroso, peligrosísimo. Ese es un cóctel terrible. Mezclar infopandemia con Biblia, mezclar fake news con Biblia, mezclar pandemia con Biblia. Eso es un cóctel peligrosísimo. Peligrosísimo. Sí, señor. Entonces ahí debemos tener mucha sabiduría, mis amados, y es que hay una generación, la generación de la pandemia, la generación COVID, es una generación que ya no se puede frenar. Eso ya es una tendencia mire que es una tendencia dentro de los cristianos, dentro de la gente religiosa de este tiempo. Es una tendencia. Sí, señor. La comezón de oír cosas nuevas ya es una tendencia. Eso es imparable. Eso es imparable. Sí. Pastor, y entonces hablemos, como dice usted, suéltenos un código o una vacuna para, para detener este problema de ese comezón de oír. ¿Cómo podemos nosotros inmunizarnos? ¿Qué podemos hacer? No, tenemos que ser como los profetas que no doblaron sus rodillas ni besaron a Baal. En medio de un río, tenemos que ser los que marcamos la diferencia. Recuerde que las grandes hazañas históricas comenzaron a través de personas que en medio de un río que iba cuesta abajo, se colocaron en pie y determinaron caminar hacia el otro lado. Entonces,
debemos ser muy cuidadosos de no dejarnos llevar, por ese río, sino marcar la diferencia. Las pequeñas acciones marcan historia. Yo en una ocasión estaba hablando con un apóstol amigo, Ronnie Chávez, de Costa Rica, y el apóstol Ronnie Chávez me decía: David, si tú haces lo que todos hacen, no pasará nada. Pero si tú te atreves a hacerlo diferente, marcarás historia. Entonces, estamos llamados a marcar historia, haciendo la diferencia con pequeñas acciones. No, pero es que eso no pega. No, pero es que eso no se multiplica. No, pero es que eso no se viraliza. No, pero es que esto no conecta mucha gente, ¿sí? No conecta mucha gente. No conecta mucha gente. Pero es que nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para enseñar la verdad. Y la verdad, hay una promesa, y es que cielos y tierra pasará, la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es vigente en medio de los tiempos. La palabra de Dios es vigente en todos los momentos. Y ahí nosotros tenemos que estar en el centro. Ahí nosotros no podemos perder nuestro fundamento cristocéntrico y bibliocéntrico. Entonces son las pequeñas acciones porque una sola golondrina no puede parar una avalancha, ¿sí? Pero tarde que temprano esa sola golondrina comienza a llamar otras golondrinas hasta que atrae una lluvia, dice el dicho. Interesante. Pequeñas acciones. Las pequeñas acciones que nos enseñó nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Alguien que solo, luego se le unieron 12 personas, luego se le unieron 144, luego eran más de 2000 y ahora llevan 2000 años y hay multitudes que siguen su pensamiento, que siguen su fe y siguen sus enseñanzas. Ok, Pastor David, mire, vamos a darle la bienvenida. Ahí está Javid conectado con nosotros. Javid, buenos días. Emil, buenos días, saludos y bendiciones a toda la audiencia de los 1290 del dial, de la página. Un fuerte abrazo y a mis compañeros allí en la mesa, a Luis Fernando, a Leo, al Pastor David, a Andreu Monet y a todos los que han estado en este programa en la mañana de hoy. Ok, Javid, ahí escuchando a nuestro Pastor David Silvestre acerca de este comezón de oír, o en realidad es hambre de la palabra. ¿Qué opina usted de todo esto? Sí, definitivamente mi aporte pues se va a como enfocar en que a raíz de la desinformación, de la ignorancia de la gente y de toda la manipulación mediática que hay hoy por hoy, parece que eso está apagando la fe de muchos, porque se está reemplazando lo que yo le he llamado los hábitos de vida espiritual saludable, lo que es el estudio devocional de la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia y todas esas prácticas como de antes. Parece ser que ya para muchos pasaron de moda y se están reemplazando por esto de que es lo que es lo que es tendencia, lo que reemplaza algo nuevo, y eso siempre querer tener algo nuevo nos lleva a la infoxicación, que es la intoxicación por el exceso de información mal procesada. Entonces, eso quizás está apagando la fe de muchos y está reemplazando las verdades fundamentales que ya están expuestas en la palabra. Ok, bueno, Pastor David, ¿alguna u otra, se nos acabó el tiempo ya hoy, alguna otra sugerencia, consejo que nos quiera dar? Algo importante es que debemos ser entendidos en los tiempos, pero también entendidos en los cambios, ¿no? En los cambios. Vuelvo y te digo, así como Isaías estaba dividido en tres partes, el proto, el Isaías antes del exilio, el Isaías exílico y el Isaías posexílico, también es importante que nosotros entendamos los tiempos en cuanto a que una cosa es el mundo antes del COVID, otra cosa es el mundo en el COVID y otra cosa va a ser el mundo post-COVID. Son tres momentos que debemos entender, 3 momentos. Ahora, en los tiempos del COVID, tenemos que entender que venimos de una fe litúrgica. ¿Venimos de una qué? Fe litúrgica.
La palabra liturgia es una palabra que se usa mucho en la teología, cuando uno va a la universidad teológica, para hablar de el templo, Sí, el señor. culto. Venimos de una fe litúrgica centralizada en el templo, ¿sí? Entonces, esa fe puede que gradualmente se vayan habilitando las iglesias bajo algunas restricciones, medidas de seguridad, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y solo Dios sabe, pues, cuánto tiempo durará para que las iglesias vuelvan a la normalidad en cuanto a su asistencia habitual o libre, ¿sí? Bueno, al principio yo hablé de 6 meses, algunos de pronto sintieron que estaba exagerando, estaba siendo un poco dramático cuando les dije prepárense para 6 meses. Bueno, ya vamos avanzando hacia los 6 meses. Algunos hablan que esto va hasta más del 2022, imagínate. Imagínese usted. Entonces el tema es que venimos de una fe litúrgica, si no nos reinventamos rápido, estaba hablando con un amigo de Aruba, que es un pensador impresionante, y él me decía, hay un cálculo que no hemos hecho y que tenemos que prepararnos para reaccionar rápido, porque aquí no hay tiempo para perder, y es que esta situación puede generar la gran deserción, ¿sí? A veces el triunfalismo nos hace mucho daño, pero lo cierto es que se puede experimentar una gran deserción de cristianos, de líderes, de gente de ministerio, si no nos reinventamos rápidamente. Ahora, ¿cómo hacemos para darle manejo a la situación de pasar de tener una comunidad, una fe litúrgica a ya no tener una fe litúrgica? Porque ya no hay un templo al cual podamos acudir en este momento, ya no hay unos cultos, ya no hay predicadores, ya no hay programas como los teníamos físicamente en nuestros templos, y por más que nos esforcemos en hacer programas de calidad en redes sociales, no es lo mismo, Podemos mitigar, pero no es lo mismo, porque hemos experimentado un cambio abrupto de una fe litúrgica, 100% litúrgica, a una fe sin liturgia en templos. Entonces, ¿cuál es la única opción que yo veo en este momento? La única opción que yo veo en este momento es que con prontitud, con diligencia, nos podamos reinventar, podamos hacer una reingeniería y podamos levantar en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de este tema global, ¿sí? Global, podamos levantar el amanecer de la comunidad del Espíritu. La comunidad del Espíritu y de la palabra. Es la única que nos queda. Poder levantar la comunidad del Espíritu y de la palabra. Y como dice el mariachi, con esta me despido. Ok, Pastor David Silvestre, están los oyentes conectados ahí con esos Le códigos. voy a contar una anécdota. Dígame. Cuando yo empecé en la fe, yo estaba firme en la fe gracias a mi pastor de jóvenes, ¿sí? Porque mi pastor de jóvenes literalmente me respiraba en el cuello, decimos popularmente, ¿no? Me llamaba, oraba por mí, me daba palabra, me visitaba, estaba pendiente. Y esa presencia pastoral sostuvo mi fe durante mucho tiempo y fue elemental y trascendental. Pero resulta que yo me quedé estacionado o estancado en ese nivel de la fe, en una fe dependiente de mi líder pastoral. Pero resulta que yo era apenas un estudiante de colegio y de repente me tocó ir a pagar servicio militar. Y me tocó ir a prestar el servicio militar en el Caquetá, en la selva del Caquetá, imagínense. Y mi fe experimentó un cambio muy brusco, porque yo venía de una etapa donde tenía un pastor de jóvenes que estaba muy pendiente de mí, que me cuidaba, que oraba, que visitaba, que me daba palabra, que lo acompañaba, que andábamos para arriba y para abajo predicando. Pero ahora, de manera abrupta, yo ya no tenía ese pastor de jóvenes. ¿Sabe qué me pasó? Tuve una crisis de fe. ¿Y cuál fue la crisis de fe? Que me descarrié en el batallón.
Me descarrié, varón. Ahora, ¿era necesario que eso pasara? Sí. Porque, ¿qué me reveló este episodio? Que yo no tenía un fundamento correcto. Así es. Hay cosas que son el ABC de la fe, pero no nos podemos quedar en ese ABC. Tenemos que pasar al siguiente nivel, al fundamento. Entonces, en el batallón yo no tenía iglesia, yo no tenía templo, yo no tenía líderes de jóvenes que estuvieran pendientes de mí, yo no tenía mi pastor de jóvenes, yo no tenía toda la infraestructura que tienen las iglesias, que eso también hace parte de la motivación de la fe. Yo no tenía los predicadores los fines de semana, las campañas, los retiros de jóvenes, los congresos de jóvenes. Ya no tenía nada de eso. Ahora estaba solo en medio de una selva y allá tuve que reinventarme en la fe y aprendí a desarrollar una fe basada en el espíritu y en la palabra. Porque algo que sí me llevé conmigo para el ejército fue mi Biblia. Y en mi Biblia, allá en el ejército, en mi estancia en la vida militar, comencé a tener una relación personal con la palabra y con el espíritu. De tal manera que cuando volví a la vida civil, cuando volví al contexto en el cual estaba antes, ya mi fe, aunque era una fe que estaba desarrollándose dentro de un templo, dentro de una liturgia, ya dentro de mí estaba accionado, activado e incorporada la fe en el espíritu y en la palabra. Entonces, en tiempos del COVID tenemos que activar rápido, no podemos perder tiempo, no podemos demorar, tenemos que levantar la comunidad del espíritu y de la palabra. Bendiciones. Amén, Pastor David. Gracias Bien. por esa motivación. Eso fue la estocada final. Motivarnos Sí. con ese testimonio de vida y a todos nuestros oyentes que están conectados con nosotros. Yo sé que están ahí motivados con la palabra y la intervención de nuestro Pastor David Silvestre en esta mañana. Gracias, Pastor David, por estar con nosotros en este día. Bendiciones. Bendiciones. Javid, gracias. Emil, bendiciones y bueno, saludos a toda la audiencia nuevamente por estar aquí escuchándonos. Un fuerte abrazo. Ok, a Luis Fernando García, Leonardo Mercado, quienes estuvieron hoy en la parte de noticias, quien les habla Emil Arias, y no se muevan de nuestro dial 1290 porque en dos. Javi, ¿Qué más, Javi, Emil? ¿cómo va todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿Cómo te fue con Luzardo? Bien. Ah, no.